Bueno, pues empezamos, como veis por el título, Misterios de la Ciencia, segunda parte. El día pasado estuvimos hablando del universo y ahora vamos a hablar de la vida y de la conciencia. En concreto, el día pasado estuvimos hablando de cómo avanza la ciencia, hablamos de lo que significa un cambio de paradigma, un cambio total de una teoría a otra que explica mucho mejor los fenómenos que va descubriendo la ciencia, y nos metimos ya en los misterios de la ciencia hablando de los misterios del universo. Hoy vamos a hablar de los misterios de la vida y los misterios de la conciencia y acabaré, como siempre, con un resumen y unas conclusiones. Entonces, el día pasado que hablamos de los misterios del universo, tocamos varios temas, varias áreas de conocimiento de la ciencia que todavía tienen muchas preguntas sin explicación. Por ejemplo, hablamos de la teoría del Big Bang, si es cíclico nuestro universo, es decir, si aparece, desaparece, aparece, desaparece. Hablamos de la materia oscura y de la energía oscura, una gran cantidad de nuestro universo que todavía no es conocida, en concreto el 95% de nuestro universo constituyen la materia y la energía oscura, solo conocemos el 5% de nuestro universo. Hablamos también de la materia y la antimateria, las antipartículas. Hablamos del principio antrópico y el ajuste fino de las constantes del universo, el principio antrópico que parece que el universo está ajustado para que aparezca la vida en él, en concreto en nuestro planeta Tierra. Hablamos también si existen múltiples universos, de los agujeros negros, uno de los enigmas del universo, y también hablamos de los misterios de la física cuántica, es decir, de las partículas que constituyen los átomos. Misterios en el sentido de que su comportamiento es tan extraño y tan sorprendente que tiene a todos los físicos cuánticos atónitos. Bueno, como consecuencia de todos estos temas que fuimos abordando, pues nos fuimos haciendo luego una serie de preguntas que, como veis aquí, no tienen respuesta. ¿Cómo desde un punto infinitesimal pudo surgir este inmenso universo? Es decir, lo del Big Bang, cómo desde un punto surgió un universo inmenso. ¿Qué había antes de que se produjera el Big Bang? Si había un vacío lleno de energía. ¿Por qué el universo es como es y no es de otra forma? Si tendrá final, si el universo es infinito o solo es muy grande, finito pero grande. Si hay realmente materia y energía oscuras, si hay muchos universos. ¿Por qué nuestro universo se ha ajustado para permitir la existencia de seres humanos en este universo? ¿O cuál es la naturaleza última de las partículas atómicas para que tengan ese comportamiento, como decía antes, tan extraño e incomprensible? Bueno, pues esto lo estuvimos viendo el día pasado. Bueno, esta música era la de La vida es bella, esa película tan triste. Entonces vamos a hablar de la vida, después hablaremos de la conciencia y acabaremos con un resumen y unas conclusiones. Vamos a definir la vida. Según la NASA, un ser vivo es un sistema químico autosostenible y capaz de experimentar una evolución darwiniana, ahora hablaré de Darwin, que evoluciona como consecuencia de su interacción con el medio, con el entorno donde vive. Y insiste la NASA en que las dos características distintivas de la vida son complejidad y organización. Desde luego podemos ver que un simple organismo unicelular, una bacteria por ejemplo, muestra una complejidad que no admite comparación con ningún diseño humano, ni la máquina más compleja de nuestro planeta ni mucho menos se le acerca a la complejidad que tiene, por ejemplo, una bacteria. Pero además la vida tiene otra propiedad clave que es la descendencia, la reproducción. Los organismos se reproducen, los organismos vivos se reproducen. Y esto hoy se sabe perfectamente que está controlado
por el código genético basado en la molécula del ADN. Bueno, hablaba de la teoría de la evolución de Darwin, la evolución darwiniana, que dice que los seres vivos complejos evolucionaron con el paso del tiempo de ancestros más simples. Es decir, por ejemplo, el ser humano ha descendido de una evolución desde primero bacterias, después organismos más complejos, los mamíferos, hasta llegar al ser humano, ¿no? Es decir, van evolucionando poquito a poco y estas evoluciones son debidas a cambios o mutaciones en el material genético, como hoy se conoce perfectamente. Esas mutaciones ocurren al azar, es decir, de vez en cuando, pues un trozo de ADN pues cambia cuando se reproduce en otro organismo, pues ese nuevo organismo ya lleva el material cambiado, ese ADN cambiado. Entonces, cuando al azar se producen mutaciones genéticas dentro del código genético de un organismo vivo, pues lo que ocurre es que las mutaciones que permiten, que favorecen la supervivencia de los organismos nuevos, recién, digamos, mutados, pues esas mutaciones que se conocen como mutaciones beneficiosas hacen que el organismo se adapte mejor al entorno donde vive, come mejor, se alimenta mejor y se reproduce mejor, con lo cual esa especie va sobreviviendo. Si por el contrario la mutación que ha ocurrido al azar hace que el organismo se adapte peor al entorno, al medio ambiente donde está, come peor, se reproduce peor y por tanto desaparece ese organismo y desaparece la especie correspondiente. Esto es lo que se conoce como selección natural, el proceso de selección natural. Las mutaciones beneficiosas permiten que los organismos sobreviven, las perjudiciales, los organismos desaparecen. Desde luego, la supuesta evolución, definida por Darwin, ha llegado a producir seres tan complejos como los humanos que tienen numerosos órganos y tejidos y un total aproximado en un individuo adulto de unos 40 billones de células. Esto es algo extremadamente inmenso, porque, por ejemplo, un Boeing 747, el famoso Jumbo, tiene 7 millones de piezas, pero esto estamos hablando de 40 billones de células, cada una de las cuales es muchísima más complicada que cualquier aparato que el hombre haya inventado y construido, ¿no? Bueno, y esas células, además de nuestro organismo, se van renovando de forma que en unos 7 o 10 años todo el organismo es nuevo. Lógicamente, no se renuevan todas las células de los distintos órganos de la misma forma, sino que van cambiando. Por ejemplo, las células de la piel cambian muy frecuentemente, o las de la pared del estómago, mientras que, por ejemplo, las del páncreas pues cambian menos frecuentemente. Pero, en definitiva, el organismo se va renovando. Y todo ello funciona, y esto a mí me llama la atención, de forma tan perfecta y organizada que parece magia. Para mí esto me parece magia, como esta complejidad tan inmensa, tan inconmensurable, puede estar funcionando día a día, minuto a minuto, sin que se estropee, lo cual ocurriría con cualquier aparato que el hombre inventara, de esta complejidad. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con los misterios de la vida. Hablaremos primero de la aparición de la vida en la Tierra, luego si hay más vida en el universo, luego si se producen las mutaciones y la evolución de forma gradual, y hablaremos ahí del diseño inteligente. Hablaremos también de por qué los aminoácidos de los seres vivos son de izquierdas, de la morfogénesis y de si se puede crear un ser vivo en un laboratorio. Entonces, sin más, vamos a empezar con el primero, la aparición de la vida en la Tierra, es decir, voy a seguir este guión. Y vamos a ver ahora la aparición de la vida en la Tierra. Bueno, las teorías sobre la aparición de la vida en la Tierra se pueden resumir en dos grandes teorías. Una es la teoría del origen abiótico de los seres vivos, que lo que dice es que el primer ser vivo que apareció en la Tierra se generó espontáneamente a partir de la materia inanimada, es decir, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno se fueron mezclando de tal forma que por azar surgió el primer ser vivo.
La otra teoría es la teoría de la panspermia, que dice que la vida se originó en otro planeta, en otro cuerpo celeste, y llegó a la Tierra a través de cometas o asteroides. Vamos a ver cada una de estas y las preguntas que hay sobre ellas. Bueno, la primera, la teoría del origen abiótico de los seres vivos, es decir, generación espontánea a partir del carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, etcétera, que se combinaron al azar de forma que organizaron y produjeron el primer ser vivo, desde luego está muy lejos de demostrarse hoy día. Tras el cuestionamiento de estos experimentos de este americano, este biólogo Stanley Miller, en la década de los 50. Este hombre lo que hizo fue meter en un matraz metano, amoníaco y vapor de agua, que es lo que se pensaba que tenía la atmósfera terrestre hace 3.500 millones de años, que se piensa que es cuando surgió la vida en la Tierra. Y aquí organizó chispas eléctricas para simular los rayos, los relámpagos que en aquella atmósfera primitiva de la Tierra habría. Y bueno, lo que consiguió este hombre, Stanley Miller, es que en este matraz de aquí, aparte del agua, encontró algunos aminoácidos muy sencillitos, como la glicina o la alanina, pero que son los bloques básicos de las proteínas, y las proteínas sabemos que son las que de alguna forma arman todos los seres vivos. Cualquier ser vivo que exista en la Tierra está basado en proteínas, unas moléculas bastante complejas, pero que se componen de moléculas pequeñitas que son los aminoácidos. Bueno, pues como decía, este experimento, que en aquel momento pues, fue un revulsivo, dijeron, pues sí, podría ser que la vida hubiera surgido de forma espontánea a partir de carbono, hidrógeno, o bueno, de metano, amoníaco, vapor de agua, es decir, moléculas muy sencillitas que podría haber en la Tierra hace 3.500 millones de años. Pero lo que ocurrió es que a partir de ahí esto se volvió a rehacer el experimento. Además se vio que la Tierra en ese momento, hace 3.500 millones de años, no tenía esta atmósfera, era diferente. Y bueno, se vio que después de muchos experimentos, de mucha repetición de experimentos, aquí solo aparecían moléculas de aminoácidos muy sencillitos, nunca aminoácidos complejos y muchísimo menos proteínas, con lo cual pues este camino se desterró. A pesar de ello, en muchos libros se sigue planteando esta investigación como exitosa, lo cual a mí me llama la razón ¿por qué se sigue poniendo esto en los libros? Porque esto ya es una teoría que no tiene validez científica. Bueno, se cree que la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, girando alrededor del Sol con todo el resto de los planetas, ¿no? Y que unos 1.000 millones de años después de que la Tierra se formara, hace unos 4.500 millones de años, ya había bacterias, porque se han encontrado fósiles de bacterias. Con lo cual, en ese periodo de los 1.000 millones de años, tuvo que surgir la vida, el primer organismo vivo en la Tierra, ¿no? Bueno, lo que se dice que todos los seres vivos deben tener un ancestro común, hipotético porque no se han encontrado rastros de ello, al que se ha bautizado como LUCA, Last Universal Common Ancestor. De este LUCA, de este organismo primigenio, surgirían las bacterias, las arqueas y las eucariotas. Las eucariotas son las células de las cuales se componen los mamíferos, por ejemplo, como el ser humano. Pero, como digo, no hay ningún indicio, no se ha encontrado nada que haga referencia a que este organismo haya aparecido alguna vez en la vida. Por ello, la cuestión sigue siendo cómo a partir de átomos de materia inerte, es decir, del carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, etcétera, apareció en la Tierra algo tan extraordinario como un ser vivo, incluso el más sencillito que se piensa que podría haber existido, como el LUCA. Es algo que todavía no tiene ninguna respuesta. Por ello se ha planteado una teoría alternativa, porque esta primera también se dice que es que el problema también es que la Tierra no tiene la suficiente edad, esos 4.500 millones de años, para que hubiera aparecido la vida, con lo cual se piensa que a lo mejor apareció en otro planeta que ha vivido muchísimos más años, por ejemplo 6.000 o 7.000 u 8.000 millones de años. Nuestro universo, hay que recordar, como decía el otro día,
que tiene una edad de unos 13.800 millones de años, con lo cual pues podría haber surgido en algún otro planeta por ahí en el universo, en la misma galaxia nuestra o en otra galaxia, y llegó a la Tierra por medio de cometas o asteroides. Pero claro, esta teoría tiene el mismo problema que la que hemos hablado antes. ¿Y cómo se originó el primer ser vivo, ese ser vivo tan complejo fuera de la Tierra? Pues esto también es otro misterio, su respuesta no se conoce. Bueno, pues como dice la canción de Elsa Baeza, probablemente, como dicen los creyentes, podría ser la obra de un Dios creador. Eso lo dicen la mayoría de las religiones. Pero claro, la mayoría de los científicos, en general todos los científicos, por buenas razones no quieren que la vida sea conocida como algo especial y menos producto de un Dios creador, como dice el Génesis, por ejemplo, ¿no? Los científicos piensan que algo tiende a que la vida se vaya creando en el universo y, por ejemplo, en nuestro planeta Tierra. Pero, a pesar de eso, para la ciencia sigue siendo una anomalía. La vida sigue siendo algo único, misterioso y especial que desde luego no le sienta bien a la ciencia del siglo XXI. Bueno, pues seguimos con más misterios y ahora vamos a ver si hay más vida en el universo. Hemos visto que hay vida en la Tierra, no sabemos cómo ha surgido, pero vamos a ver si hubiera más vida en el universo. Desde luego, muchos científicos afirman que nuestro sistema solar, nuestra estrella Sol, con los planetas que giran alrededor, es algo común en el universo. Por lo que la vida también ha debido surgir en alguna forma en algún otro lugar fuera de la Tierra. Si ha surgido en la Tierra, pues también debería haber surgido en algún otro lugar, en algún otro planeta, en alguna otra estrella del universo, ¿no? Y si la vida en general existe en el universo, pues igual que la vida ha desembocado en la Tierra en una vida inteligente con el ser humano, pues también debería haber vida inteligente allá afuera también, en planetas lejanos, en estrellas lejanas de nuestra galaxia o de otras galaxias. De hecho, Carl Sagan estimó que solo nuestra galaxia, la Vía Láctea, que tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, según algunos, él decía que nuestra Vía Láctea debe contener alrededor de 1 millón de civilizaciones avanzadas, es decir, que ha debido de haber en muchos planetas de muchas estrellas surgido la vida y, por tanto, haber evolucionado a civilizaciones avanzadas, como en el caso del ser humano. Lo que pasa es que hoy se sabe que para que surja la vida en un determinado planeta, por ejemplo en la Tierra, se ha necesitado de lo que se conoce como el ajuste fino, que ya lo hablé cuando hablé del universo, en la primera parte, en el que se veía que el universo tenía unos parámetros tan ajustados que habían permitido que la vida surgiera, al menos en la Tierra, que sepamos, porque si hubieran sido diferentes en mayor o menor valor, la vida no hubiera surgido, no habría estrellas, no habría planetas, no habría galaxias, no habría un montón de cosas que son claves para que la vida hubiera surgido. Pero es que además se sabe que, aparte de las características del universo que parece que se han ajustado para que la vida pudiera aparecer en el universo, el sistema solar y nuestro planeta Tierra también tienen un ajuste fino. Y hoy hay muchísimos parámetros que se sabe que son claves para que la vida haya surgido, en concreto en nuestro planeta Tierra, donde sí sabemos que existe. Por poner un ejemplo muy simple, la vida, si nuestra atmósfera no tuviera una capa de ozono o no tuviera un campo magnético en nuestro planeta, la vida no hubiera existido nunca jamás en la Tierra, porque cualquier ser vivo que hubiera nacido hubiera sido exterminado por los rayos cósmicos o por todas las radiaciones que provienen del Sol o de otros sitios de la galaxia, ¿no? Es decir, que se requiere un ajuste muy, muy fino para que en un determinado planeta aparezca la vida. De hecho, calculan las probabilidades y lo que dicen es que
cualquier planeta del universo, para que pueda tener las condiciones necesarias para sustentar vida inteligente, la probabilidad de que exista está entre 1 entre 10 elevado a 53, que es una probabilidad ínfima. Es verdad que en nuestro universo hay muchísimas estrellas, muchísimas galaxias, y a lo mejor es posible que esta probabilidad se cumpla, pero desde luego es una probabilidad muy bajísima. Será por ello que el programa SETI, este famoso programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, que está funcionando desde los años 70, aún no haya encontrado señales de radio originadas de otro planeta, lo que indicaría la presencia de vida inteligente fuera de la Tierra. Este SETI lo que hace es tener un montón de antenas mirando hacia el cielo, escudriñando el cielo, para ver radiaciones electromagnéticas que tengan código inteligente y, por tanto, asociarla a alguna civilización que la ha emitido en algún momento desde algún otro planeta de nuestra galaxia o desde el universo, ¿no? Pero, desde luego, hasta hoy ha habido algunos fallos. Me refiero que primero se consideraron que podía ser señales extraterrestres inteligentes, pero luego ya se concluyó que no eran tales señales inteligentes que provinieran del universo, con lo cual hasta ahora no se ha encontrado nada que diga que hay vida fuera del universo. También es posible que las civilizaciones avanzadas de otros planetas, de otras estrellas, estén mucho más avanzadas que nosotros y no se comuniquen con señales de radio, sino con otros medios mucho más sofisticados que nosotros desconocemos. Pero desde luego hasta hoy esta búsqueda de inteligencia extraterrestre es fallida. Bueno, vamos a seguir con los misterios de la vida y vamos a ver si se producen las mutaciones y la evolución de forma gradual, que es lo que dice la teoría de la evolución de Darwin, y hablaremos también del diseño inteligente. Desde luego, la vida, las especies, los seres vivos van cambiando, como dice el darwinismo, mediante mutaciones genéticas al azar que van haciendo evolucionar a las especies poquito a poco, paso a paso. Pero lo que se ha visto es que las posibles mutaciones genéticas dentro de un genoma, dentro del genoma de un organismo vivo, son tantas posibilidades, que la probabilidad de que esos procesos aleatorios produzcan nuevas especies requeriría periodos de tiempo excesivamente grandes, y dicen que la Tierra no tendría la suficiente edad como para que esto hubiera producido esta cantidad de especies como vemos actualmente, incluyendo el ser humano como especie inteligente, ¿no? Pero es que además esas probabilidades de que se produzca la vida empeoran si consideramos que muchos organismos y muchos órganos dentro de esos organismos son lo que se suele llamar como irreductiblemente complejos, que vamos a ver de qué va esto de irreductiblemente complejos. Bueno, un sistema es irreductiblemente complejo, según este biólogo americano Michael Behe, si sus partes están interrelacionadas, estamos hablando de un organismo, un sistema, un órgano, si sus partes están interrelacionadas de tal manera que si modificamos o quitamos una parte, el sistema, el aparato, el órgano deja de funcionar. Y él pone como un ejemplo, pone varios, el flagelo bacteriano. El flagelo bacteriano, que se compone de todas estas piezas, es un aparato desde luego verdaderamente impresionante, funciona de maravilla, esto gira a velocidad de miles de revoluciones por minuto, esto es impresionante y funciona como un reloj. Bueno, pues lógicamente, si se produce una mutación en una de estas partes, lo que ocurre es que esa mutación pararía el funcionamiento de esta parte y, por tanto, todo el aparato dejaría de funcionar. Y, por tanto, la célula que le ocurra, la bacteria, dejaría de vivir y se moriría, dejaría de vivir. Con lo cual, para que este aparato, si se produce una mutación aquí, siga funcionando, se tendría que producir, por ejemplo, otra aquí o otra aquí, de forma que debería haber varias mutaciones simultáneas en la dirección correcta, que todas encajen para que el aparato siga funcionando perfectamente, ¿no?
Lo cual, claro, el que exista una mutación aquí es factible, pero el que exista en varios sitios a la vez y en la dirección correcta, pues es muy improbable. Con lo cual, lo que dicen estos científicos, como Michael Behe, es que este tipo de aparatos no han sido producidos por la evolución, de pasito a pasito, mutación a mutación, sino que estos sistemas han sido diseñados. Esto es lo que ha dado lugar a la teoría del diseño inteligente. Ellos plantean de que esto ha sido diseñado por alguien, lógicamente en el fondo de todo esto está el Dios creador y todo ese tipo de cosas, pero ellos se plantan en que han sido diseñados por alguien para que esto pueda funcionar todas las partes de forma tan sincronizada, ¿no? Bueno, esta es la teoría del diseño inteligente. Relacionado con este tipo de cosas, este famoso físico y cosmólogo británico, Sir Fred Hoyle, muy famoso, afirmó que la probabilidad de que formas de vida superior, por ejemplo el ser humano, pudieran haber emergido al azar es comparable a la probabilidad de que un tornado, pasando sobre un montón de chatarra, arme un Boeing 747 sobre la base de los materiales encontrados allí. Es decir, llega el tornado, empieza a mezclar todos los materiales del montón de chatarra y se forme un Boeing 747. Lógicamente esto tiene una probabilidad cero, pues este hombre, como digo, afirma que esto de que se produzca la vida de esta forma parece que es algo bastante improbable. Las probabilidades son muy pequeñas. Pero por otra parte, la suposición de que lo que dice la teoría de Darwin de la evolución lenta y gradual, poquito a poquito, mutación genética, pues esto se contradijo en los años 70, cuando este científico, este biólogo y paleontólogo, descubrió que esta evolución poquito a poquito de la vida, un organismo, otro organismo un poquito más complejo, otro un poquito más complejo, vio que no ocurría así, sino que había verdaderos saltos en el curso de la evolución. De hecho, en aquella época, lo que se pensaba, porque no se encontraban saltos en la evolución, había un montón de huecos en la evolución de los organismos, porque no se encontraban los fósiles correspondientes, pues bueno, decían, ya se encontrarán en algún momento. Pero este hombre definió que no se iban a encontrar porque lo que ocurría es que surgen nuevas especies no a través de modificaciones lentas y graduales de las anteriores especies, ¿no?, sino que casi todas, de forma casi instantánea, aparecen en poquitos miles de años, que esto es impresionante para la edad de la Tierra o del universo, aparecen un montón de especies nuevas en muy poco tiempo. Es decir, hay como una explosión de nuevas especies que parecen surgir de la nada de vez en cuando en la historia de la Tierra, ¿no? Esto es lo que le llamó la teoría del equilibrio puntuado este científico Stephen Jay Gould. Con lo cual, en conclusión, sigue siendo un misterio cómo se ha producido la evolución. Todavía no se tiene claro cómo la evolución ha podido crear todos los seres vivos, todas las especies, hasta llegar al ser humano. Seguimos con más misterios de la vida y vamos a ver ahora por qué los aminoácidos de los seres vivos son de izquierdas. Los aminoácidos, que como decía antes, forman las proteínas, son los ladrillos de las proteínas. Una proteína puede estar compuesta, por ejemplo, de 200 moléculas de aminoácidos, o de 1000 o de 2000 moléculas de aminoácidos engarzadas unas con otras, produciendo una determinada proteína, ¿no? Bueno, pues los aminoácidos son la base de la química y son quirales. Quirales quiere decir que son una molécula que existe bajo dos formas especulares, como la mano izquierda o la mano derecha, como se ve aquí. Es decir, que en el espacio tienen dos configuraciones que son especulares y por eso se llaman destrógiros y levógiros. Hay una forma de la molécula que es destrógira, espacialmente es destrógira, y otra molécula que espacialmente es levógira. De hecho, en la vida real y en el laboratorio, cuando se sintetizan moléculas de estas quirales, se produce siempre una mezcla que
es 50% de moléculas de estrógira y 50% de moléculas levógiras. Es decir, la naturaleza siempre da moléculas de estrógira y levógiras al 50-50 casi siempre, ¿no? Pero lo extraño es que todos los aminoácidos de los seres vivos, y como digo, son la base de todas las proteínas que componen los seres vivos, son todos de izquierda, es decir, son levógiros. Es decir, si por ejemplo la alanina, que es un aminoácido sencillito, tiene la versión levógira, la L, y la versión de estrógira, la D, todas las proteínas están formadas por la levógira, por la alanina levógira. Es decir, no existe para nada en ninguna proteína alanina de estrógira. Lógicamente, pues esto es un misterio. Es decir, ¿por qué los procesos químicos de la vida solo produjeron aminoácidos de izquierdas? Pues esto sigue siendo un misterio. Bueno, seguimos con más misterios de la vida y vamos a ver ahora la morfogénesis. Bueno, sabemos que el crecimiento de una célula humana, desde el óvulo fecundado hasta convertirse en un bebé, lleva un proceso de desdoblamiento, empezar a montar formas como las que se ven aquí hasta llegar a una forma completa, a un ser vivo como un bebé completamente formado y todo a partir de una sola célula que es el óvulo fecundado. Esto sigue siendo muy sorprendente para la ciencia. Claro, esto plantea preguntas de fondo, como por ejemplo, ¿cómo pueden las células individuales dividirse, diferenciarse, desplazarse, organizarse, todo de un modo tan coordinado, hasta formarse todos los órganos de una manera tan infalible que esto parece magia, como he comentado antes? ¿Cómo pueden crecer los distintos órganos del cuerpo de un modo tan coordinado, cada uno desarrollándose en el momento justo, acelerando, aminorando su velocidad de crecimiento cuando es necesario, y haciendo conexiones exactas con otros órganos? Es decir, esto siguen siendo preguntas para los biólogos que siguen sin tener una respuesta clara. Claro, todos piensan que la explicación está en el ADN, es decir, tiene que haber una parte del ADN que controle todo esto y vaya generando la forma hasta que se monta el organismo humano completo. Organismo humano, cualquier otro organismo, ¿no? Pero el problema en términos de ADN puros es que se han descubierto unos genes que parece que sí están involucrados en montar la forma de los organismos, por ejemplo, los brazos, las extremidades, pero se han descubierto que esos genes, que son los homeóticos, genes homeóticos, los genes OS, son muy parecidos, por ejemplo, en una mosca que en el organismo humano, lo cual quiere decir que tiene que haber algo más que esos genes para explicar cómo un organismo humano se desarrolla de forma tan diferente que una mosca, por ejemplo, a pesar de tener genes parecidos de estos que montan la forma del organismo, las extremidades, por ejemplo, ¿no? Por eso, no todo el mundo está convencido de que el ADN será la explicación, y digo será porque hoy todavía no lo es, y algunos biólogos han afirmado que la representación genética, aunque desde luego será básica para explicar la morfogénesis, parece demasiado simple para proporcionar una explicación completa. Tiene que haber algo más complicado para explicar la morfogénesis desde el óvulo fecundado hasta el organismo completo. En definitiva, la morfogénesis sigue siendo otro misterio de la vida para la ciencia. Y bueno, acabamos con los misterios de la vida hablando de si se puede crear un ser vivo en el laboratorio. Desde luego, la mayoría de los científicos que trabajan en biotecnología, aquellos que modifican el ADN y hacen cambios en el ADN, que hoy eso está a la orden del día, piensan, lógicamente, desde luego parece lógico, que se pueda crear un ser vivo de forma artificial en el laboratorio.
Después de todo, lo que dicen es que si ya ha ocurrido en la Tierra, de forma espontánea, se supone, pues mucho mejor se podría lograr en el laboratorio, ¿no? Bueno, en mayo del 2010, es decir, muy recientemente, y después de esto ha habido bastantes más publicaciones sobre esto, pero en mayo del 2010 esta revista publicó una noticia histórica en aquel momento. Este biólogo, John Craig Venter, este hombre que es el dueño de una empresa que se llama Celera y es el que hizo el genoma humano en paralelo con los organismos públicos y lo hizo para comercializar sus descubrimientos y de luego el hombre se ha hecho millonario. Bueno, pues este biólogo y su equipo lograron crear una bacteria con un genoma sintético artificial. ¿Qué hicieron? Cogieron la bacteria Mycoplasma mycoides, que tiene 517 genes, es una bacteria, un organismo muy sencillito, cogieron ese genoma de la bacteria, los 517 genes, y lo copiaron totalmente de cero en el laboratorio, es decir, fueron montando mediante moléculas de ADN todos los genes en su laboratorio. Después, ¿qué hicieron? Vaciaron una célula de otra especie de bacteria muy parecida a esta, a la Mycoplasma mycoides, es decir, la Mycoplasma capricolum, le vaciaron el genoma y le introdujeron ese genoma artificial que ellos habían creado en el laboratorio, copiando de los 517 genes de la mycoides, ¿no? Bueno, lógicamente, como era de esperar, la bacteria Mycoplasma capricolum ya no se comportó como tal, sino se comportó como la mycoides, porque tenía en su interior un genoma sintético idéntico al de los 517 genes, pero fabricado en el laboratorio. Por eso fue un gran descubrimiento publicado en el 2010. Como digo, después se han hecho más experiencias de estas muy parecidas a esta. Pero claro, como ya digo, que fue un gran hallazgo en aquel momento, fue un gran logro, no se puede hablar de un ser vivo artificial, es decir, no se creó un ser vivo artificial ya que la bacteria en la que se insertó el ADN sintético era natural. Era una bacteria natural que se le extrajo el genoma y se le inyectó el genoma artificial creado en el laboratorio. Es decir, se reutilizó toda la maquinaria celular de una bacteria normal, de una bacteria viva, ¿no? En definitiva, solo es un organismo modificado genéticamente y no un organismo nuevo, por así decirlo. En definitiva, la creación de una bacteria completa, incluyendo no solo su ADN, sino toda la maquinaria celular, que es muy compleja en una bacteria que es de los organismos más sencillos que hay, pues está lejos de conseguirse. Siguen insistiendo en que en algún momento se conseguirá, pero hoy se ve muy lejos de conseguirse esto. Y es más, algunos dicen que puede que no se consiga nunca, que va a ser imposible para la ciencia el hacer un organismo vivo desde cero. Bueno, pues como comentaba antes con el universo, en la vida también hay muchas preguntas sin respuesta, que las hemos ido viendo. ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Si hay más vida en el universo? ¿Si el universo tiende a crear vida? ¿Si se producen las mutaciones y la evolución poco a poco, es decir, de forma gradual? ¿Si hay un diseño inteligente en la vida? ¿Por qué los aminoácidos de los seres vivos son de izquierdas? ¿Cómo funciona la morfogénesis? ¿O si se puede crear un ser vivo? Son todavía preguntas sin respuesta que la ciencia no tiene acerca de la vida. Bueno, pues hemos hablado de los misterios de la vida, pasamos ahora a ver los misterios de la conciencia. Bueno, la conciencia o consciencia se puede definir como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, es decir, de todo lo que nos rodea, es nuestro yo, nuestro ego, más lo que vemos a nuestro alrededor, incluyendo funciones de la mente del raciocinio, es decir, nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestro raciocinio o entendimiento. Por eso yo suelo hablar de mente o conciencia de forma indistinta como conceptos similares, aunque en mucha literatura los separan y son diferentes. Pero para mí
es algo, es lo que nosotros, nuestro ego, nuestro yo, nuestra conciencia de nosotros mismos y del entorno que nos rodea, más nuestra capacidad de pensar y razonar, ¿no? Es la conciencia o nuestra mente. Bueno, pues vamos a ver todos los misterios, algunos de los misterios que hay relativos a la conciencia. Vamos a ver cómo se produce la conciencia, si la mente actúa sobre el cuerpo, si la conciencia traspasa los límites del cuerpo, si son conscientes nuestras decisiones, si tienen explicación los fenómenos paranormales o si sobrevive la conciencia a la muerte. Vamos a ir intentando contestar a estas preguntas. Entonces vamos a empezar en cómo se produce la conciencia. Bueno, la proposición fundamental de la ciencia hoy es materialista totalmente, es decir, cree que todo lo que existe en la materia y la energía que conocemos, aunque tengo que recordar que desconocemos el 95% de la materia y la energía que hay en el universo, es decir, la materia y la energía oscura, que es el 95% de todo lo que hay en el universo. Pero bueno, la ciencia es materialista y cree que todo lo que hay en nuestro mundo está basado en la materia, que la materia es la única realidad de nuestro mundo. Y que por tanto la conciencia no es más que un producto de la actividad cerebral, que es materia, con sus reacciones químicas y eléctricas, es decir, nuestras neuronas, que son materiales, pues con sus reacciones electroquímicas van produciendo la conciencia de un ser vivo, de un ser humano, ¿no? Es decir, en definitiva, que nuestro cerebro, funcionando como una especie de ordenador, produce la conciencia, como un ordenador muy complicado, lógicamente, como ya lo conocemos, que es el cerebro, pero produce la conciencia, nos da ese ego, esa conciencia de nosotros mismos, de lo que nos rodea y la capacidad de pensar, ¿no? Pero claro, esto nos plantea cuestiones básicas que aún no tienen respuesta. Esto es lo que llaman el problema difícil en los problemas de la conciencia. Algo que todavía no tiene respuesta es de qué manera un sistema físico como el cerebro crea esos estados subjetivos, puesto que el ego, nuestra conciencia de nosotros mismos, pues es un estado subjetivo. Pues esto no tiene explicación hoy por hoy de cómo funciona el cerebro y cómo puede crear esa conciencia, ¿no? Es decir, cómo la materia, por tanto, produce la mente a conciencia. Pues esto es una pregunta que hoy por hoy está aún lejos de tener una respuesta para los neurocientíficos. Bueno, pues vamos a seguir con más misterio de la conciencia y vamos a ver ahora si la mente actúa sobre el cuerpo. Y voy a empezar hablando del placebo. El placebo, del cual yo hablé en una charla aquí con detenimiento, es una terapia que no tiene eficacia médica, puede ser una píldora que, por ejemplo, lleve solo azúcar, pero que puede tener efectos curativos o paliativos si el paciente cree que en realidad le están dando una verdadera medicina. Desde luego el placebo, cuando yo empecé a estudiar esto, yo pensaba que era algo subjetivo, en el sentido de que a mí me están diciendo, me están dando una medicina buena para mi enfermedad, aunque quien me lo da sabe que es un placebo, es decir, que es una píldora con azúcar, pero lo que ocurre es que yo, por creérmelo, parece que empieza a actuar sobre todo el cuerpo equilibrándolo, y hoy se sabe que ese equilibrado de todo el cuerpo se hace a través del sistema endocrino, el sistema inmunológico y el sistema nervioso autónomo. Y desde luego es la pura creencia y este equilibrio que produce en nuestro organismo hace que se produzcan curaciones milagrosas. Desde luego esto parece claro que es la mente actuando sobre el organismo completo. También se habla del efecto nocebo, que es justamente el efecto contrario, es que a pesar de recibir un medicamento teóricamente efectivo, un paciente podría empeorar si se le dice que ese medicamento o ese tratamiento no es adecuado a su caso. Bueno, pues este a lo mejor te viene bien, pero no es tu caso, tu enfermedad, la típica para este medicamento, este tratamiento. Pues lo que ocurre es que o bien se le da información negativa, por ejemplo, efectos secundarios, pues lo que ocurre es que en vez de mejorar, lo que hace ese paciente es que empieza a empeorar
y empeora poniéndose mucho peor de su enfermedad e incluso apareciendo nuevas enfermedades, ¿no? Esto es lo que se llama el efecto nocebo. Desde luego el efecto placebo y el efecto nocebo, el efecto placebo, por ejemplo, es un dolor de cabeza para la medicina y sobre todo para las empresas farmacéuticas, porque les obligan a hacer antes de poner un determinado fármaco en el mercado, tienen que comparar un grupo de control que toma la píldora placebo y otro que toma la píldora con el principio activo que va contra una determinada enfermedad. Y lo que ocurre a veces es que el grupo que toma el placebo mejora igual o mejor a veces que el que toma el principio activo, la píldora que tiene el medicamento que quieren poner en el mercado. Y de hecho pues le obligan a hacer muchas experiencias de estas, muchos controles de estos, antes de permitir que el medicamento se ponga en el mercado. Por lo cual, como digo, el efecto placebo da muchos dolores de cabeza a las empresas farmacéuticas. Desde luego, el efecto placebo invita a pensar que la curación no depende tanto del remedio ni del médico, sino de la capacidad que estos tengan, el remedio en el sentido de que creo que es el mejor para mi enfermedad, o el médico que me dice esto que te estás tomando es maravilloso y te va a curar. Es decir, que estos tengan la capacidad para movilizar la mente o conciencia del paciente para activar los mecanismos naturales autocurativos del enfermo. Desde luego nosotros estamos continuamente curándonos. Yo comentaba antes la complejidad de nuestro organismo y lógicamente parece mentira que esto esté continuamente bien, sin enfermedades, y es por esta capacidad natural que tiene autocurativa el organismo humano, ¿no? Bueno, desde luego esto nos lleva a concluir que la mente puede tener influencia sobre el organismo curándolo, efecto placebo, o enfermándolo, efecto nocebo. Aquí está cómo lo hace, a partir de la mente, el sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso, con lo cual logra equilibrar y movilizar todos los mecanismos naturales para curar al enfermo. Curar o enfermarlo si es efecto nocebo. Pero ejemplos también, aparte del efecto placebo, de cómo la mente actúa sobre el cuerpo, pues ejemplos son los estigmas. Los estigmas, como por ejemplo aquí vemos a Teresa Neumann, son las llagas que aparecen en las manos y en los pies similares a las de Cristo crucificado. Hoy se sabe que estas llagas son producto de la mente más que intervención pues, de Jesucristo o de un santo o de Dios en general, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las llagas que se producen en la mano justo en medio de la mano, cuando hoy se sabe que Cristo no lo pudieron crucificar clavándole los clavos en mitad de la mano porque se hubiera descolgado por el peso, sino que lo clavaron por las muñecas, con lo cual, pues está claro que esta gente lo que piensa es que para asemejarse a las heridas de Cristo, piensa que en sus manos tienen que aparecer las mismas heridas que Cristo tuvo, según están en las imágenes, en los cuadros, etc., ¿no? Bueno, pues esto de los estigmas está claro que es otro ejemplo de cómo la conciencia actúa sobre el cuerpo, ¿no? Pero también las curaciones milagrosas, por ejemplo, en Lourdes, pues también es un ejemplo de cómo la mente actúa sobre el cuerpo curándolo. Sabemos que efectivamente en Lourdes pues hay bastantes curaciones milagrosas, de esas que no tienen explicación ninguna, y que, en mi opinión, desde luego en la opinión de mucha gente, son producto de que la gente va allí con la creencia ciega de que la Virgen los va a curar y ellos mismos se equilibran, empiezan a equilibrar su cuerpo y se produce la curación milagrosa, entre comillas, ¿no? Otro fenómeno por el cual se ve también cómo la mente actúa sobre todo el cuerpo es la meditación. La meditación se ha estado experimentando muchísimo con los monjes budistas. Los monjes budistas pues, tienen fama de tener meditaciones muy profundas, ¿no? Bueno, pues uno de los que ha estado investigando con estos monjes fue este cardiólogo de la Universidad de Harvard, que es Herbert Benson. Este hombre hizo muchos experimentos con los monjes, monitorizándolos, ¿no? Como veis ahí,
en la cabeza tenía puesto un montón de electrodos, ¿no? Bueno, pues estos monjes tibetanos meditando los había metido en su laboratorio, al cual había puesto a la temperatura de 0 grados. Y otro monje los iba envolviendo, mientras ellos estaban meditando, los iba envolviendo en sábanas empapadas con agua helada. Esto, si la temperatura está a 0 grados y están envolviendo con sábanas heladas, pues haría que la temperatura del cuerpo bajara y probablemente se entrara en shock y se produjera la muerte. Pero en lugar de eso, en lugar de tiritar de frío, los monjes sudaban, es decir, no solo se congelaban, sino que sudaban. Las sábanas mojadas emanaban vapor y se secaban. Y de hecho, con la monitorización que se tenía, se vio que los monjes aumentaban la temperatura de sus extremidades en 9 grados y bajaron su metabolismo el 60%. Esto es algo impensable para la medicina. Impensable en el sentido de imposible que solo con la meditación se pueda conseguir esto. Pero los monjes lo lograban, como demostró este cardiólogo de Harvard, ¿no? Claro, ¿cómo los monjes hacían que la temperatura subiera a 9 grados en su brazo y bajara el metabolismo un 60%? Pues esto es algo que desde luego no se tiene respuesta. Con la meditación únicamente pues parece que no tiene explicación, pero sin embargo los monjes budistas lo hacen. Bueno, desde luego los misteriosos efectos placebo, nocebo, los estigmas, las curaciones milagrosas, la meditación, etcétera, nos llevan a preguntarnos cosas como: ¿se pueden explicar estos misteriosos fenómenos, todos estos fenómenos, con la pura electroquímica del cerebro, de las neuronas del cerebro? ¿O hay algo más en el funcionamiento de la mente o conciencia y su interacción con el organismo en su conjunto, con todo el cuerpo? Pues desde luego tiene que haber algo más, desde luego algo más complicado, que hoy por hoy no se conoce. Es decir, hasta la fecha no hay ninguna respuesta de esto por parte de la ciencia. Pues sigamos con más misterios de la ciencia y vamos a ver ahora si la conciencia traspasa los límites del cuerpo. Bueno, según la ciencia, la comunicación y la interacción humana del ser humano con el mundo que nos rodea se limita a nuestros canales sensoriales, es decir, nuestro oído, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto. Es decir, nuestros canales, nuestros sentidos. Pero hay fenómenos en los que la mente o conciencia parece conectarse con otras personas y en general con el mundo que nos rodea. El más conocido de todo es la telepatía y desde luego se saben de muchos casos muy bien estudiados entre personas de telepatía, entre personas que comparten un lazo afectivo fuerte, como por ejemplo madres e hijos, gemelos, parejas o amigos. Pero también se sabe que hay telepatía, por ejemplo, entre dueños y mascotas, y de eso hablé yo cuando hablé del misterioso comportamiento de los animales. Y esto está más que estudiado, que desde luego la telepatía es un fenómeno más que real, ¿no? Y, como digo, se produce la transmisión de emociones, de sentimientos, de pensamientos entre seres humanos y animales, etc. Pero también se ha visto que se produce con máquinas. Y esto lo empezaron a ver en la Universidad de Princeton, con unas maquinitas que se llaman REG, Random Event Generator, que lo que hacen son unas maquinitas electrónicas que generan de forma aleatoria caras y cruces, parecido a como lo hace si yo tiro una moneda al aire. Si yo tiro una moneda al aire 1000 veces, pues aproximadamente 500 saldrán cara y otras 500 saldrán cruz. Pues bueno, estas maquinitas hacen lo mismo. Empiezan a generar caras y cruces. Claro, las maquinitas lo que hacen son ceros y unos, pero es lo mismo que caras y cruces, y generan tanto número de caras como tanto número de cruces normalmente, igual que una moneda cuando se tira, ¿no? Bueno, pues lo que descubrieron los de la Universidad de Princeton es que cuando unos voluntarios se concentraban en estas maquinitas, en el sentido, con la intención de que cambiaran sus reglas de generar tantas caras como cruces, efectivamente hacían que las maquinitas cambiaran
sus reglas de azar y empezaran a generar, por ejemplo, más caras que cruces, ¿no? Es decir, cambiaban mediante los pensamientos, mediante las intenciones humanas de los voluntarios que ponían al lado de las maquinitas, las reglas de azar de esas maquinitas. Y, como digo, generaban, por ejemplo, muchas más caras. Entonces, esto hicieron cientos, miles de experimentos con esto para, digamos, llegar a la conclusión de que efectivamente el pensamiento, la intención humana, es capaz de alterar las reglas de estas maquinitas, es decir, afectar a estas maquinitas, ¿no? Y ello les llevó a lanzar un proyecto que es basado en estas maquinitas red, que es el proyecto Conciencia Global. Es un proyecto muy famoso del cual ya he hablado yo en alguna otra ocasión aquí. Este proyecto de conciencia global está coordinado, como desde ese laboratorio, el PEAR de la Universidad de Princeton, y empezó en 1998. Entonces, lo que trataba de demostrar este proyecto es que hay una conciencia global de toda la humanidad, por así decirlo, por encima de las conciencias particulares e individuales de cada individuo de los 7.000 millones que hay en el planeta, ¿no? Entonces colocaron 140 maquinitas repartidas en distintos laboratorios y universidades por 50 países alrededor del mundo, por muchísimos países del mundo, de todos los continentes, ¿no? Bueno, estas maquinitas, pues como digo, generan incesantemente una serie aleatoria de ceros y unos a razón de 200 dígitos por segundo, con lo cual es como tirar una moneda al aire 200 veces, de forma que en lo normal saldrían 100 veces caras, 100 veces cruces en cada segundo, ¿no? Bueno, pues sería como tirar esa moneda al aire. Lo que hacen estas maquinitas es que, aparte de generar las ceros y los unos, es decir, las caras y los cruces, van registrando todo lo que se genera y cada X intervalo se lo mandan a todo el archivo se lo mandan a la Universidad de Princeton y allí pues se procesan todos estos archivos de todas las máquinas distribuidas por todo el mundo. Y en base a lo que reciben, pues se van haciendo gráficas, ¿no? Claro, el número de ceros y unos generados, caras y cruces, por estas maquinitas debería ser, como he dicho, prácticamente idéntico, con lo cual, si yo el total de número de caras le resto el número de cruces, ceros o unos, lo mismo da, me daría 0 aproximadamente, estaría en el 0, con lo cual, si lo traslado a un gráfico, estaría en el eje de abscisas, sería una línea recta en el eje de abscisas pegado al 0. Pero lo que descubrieron, y para eso lanzaron este proyecto, es que en determinados acontecimientos de impacto mundial la línea recta se altera y se generan picos que no pueden atribuirse al azar o a interferencias causadas por otros aparatos. Lógicamente tienen mucho cuidado que no haya interferencias en estos aparatos, ¿no? Es decir, hubo alteración en cómo se comportaban todos los aparatos de todo el planeta, es decir, todos a nivel global. Hoy hay que tener en cuenta que cualquier noticia que aparece, traumática o no, que aparece en un determinado punto del planeta, inmediatamente por los medios de comunicación es conocida por todo el planeta, ¿no? Pues bueno, lo que se descubrió es que había alteraciones importantes en hechos dramáticos, por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, o en el de los trenes de Madrid, por ejemplo. Aquí se ve el de las Torres Gemelas de Nueva York, en la que se veía que antes de que ocurriera el atentado, pues prácticamente el número de ceros y el número de unos era parecido, es decir, estaba sobre el eje de abscisas. Mientras que en determinado momento esto se desmarcó totalmente y empezaron a aparecer, por ejemplo, muchas más caras que cruces, justo en el momento del atentado, como si de alguna forma la mente de cada uno de los individuos se fuera sumando en esa conciencia global, afectando a todas las maquinitas de todo el planeta, a esas 140 maquinitas de todo el planeta, ¿no? Bueno, igual que ocurre en hechos dramáticos, como este de las Torres Gemelas, también ocurre con hechos ilusionantes. Por ejemplo, cuando se nombró a Obama presidente de los Estados Unidos, también se desmarcaron
el número de caras, el número de cruces empezaron a diferenciarse, desmarcándose del cero, habiendo, por ejemplo, muchas más caras que cruces. Es decir, tanto en hechos dramáticos como ilusionantes, parece que afectan, que todas las conciencias de toda la humanidad afectan a estas maquinitas, produciendo una especie de conciencia global que une a todas las conciencias particulares de todos los individuos del planeta. Bueno, desde luego este tipo de investigaciones parecen demostrar que la conciencia afecta al mundo externo, lo hemos visto en el caso de las maquinitas, de una forma parecida a como la acción de observar o medir afecta a las partículas en el mundo cuántico. De esto hablamos el otro día cuando hablamos de los misterios del mundo cuántico, y hablamos entre ellos del efecto observador, que sugiere que la mente o conciencia del observador trae la realidad o modifica el objeto observado. En el caso de las partículas atómicas, esto está más que comprobado. Se sabe perfectamente que cuando se observan las partículas es cuando denotan todas sus características y pueden ser medidas, por ejemplo, ¿no? Antes están en un estado totalmente fantasmal, por así decirlo, que pueden estar en cualquier sitio del universo, en cualquier momento del tiempo, hasta que alguien las mira y tiene que ser, lógicamente, un observador, un ser humano, ¿no? Pues esto parece el efecto observador que también afecta al mundo clásico, al mundo que nos rodea. Pero hasta la fecha, el cómo la mente o conciencia afecta al mundo que nos rodea, como digo, se sabe perfectamente cómo afecta al mundo de las partículas atómicas, pero al mundo que nos rodea, al mundo clásico que nos rodea, sigue siendo un misterio. Esto es algo que la ciencia le llama la atención y todavía no tiene una respuesta. Bueno, pues sigamos con más misterio y vamos a ver si son conscientes nuestras decisiones. Nosotros pensamos, tomamos decisiones, hacemos cosas y pensamos que lo hacemos de forma consciente. Pero en los últimos años, aprovechando las nuevas técnicas de neuroimagen, las resonancias funcionales y todo esto, se han hecho muchos experimentos para ver si nuestras acciones y decisiones son conscientes o inconscientes. Uno de los famosos que han hecho este tipo de experimentos, se han hecho en muchos sitios, es este científico, este neurocientífico de Berlín, John Dylan Haynes, de este instituto de Berlín, que puso a sus voluntarios, los monitorizó, mientras que en una pantalla lanzaba una sucesión de letras al azar. Esto les servía para ver la demora entre la acción inconsciente y la acción consciente, ¿no? Y lo que les pidió a los voluntarios, mientras los tenía todos monitorizados, es que pulsaran un botón, ya sea con la mano derecha o con la izquierda, cada vez que sintieran esa necesidad. Es decir, en un determinado momento, pues el voluntario decía, voy a apretar el botón derecho, o voy a apretar el botón izquierdo, y era como una decisión consciente, ¿no? Y lo único que les pedía es que recordaran la letra que tenían en la pantalla para ver, como digo, la demora. No voy a entrar en detalle de cómo es el experimento. Bueno, el experimento lo hizo con resonancia magnética funcional, que son estos aparatos en que metía a los voluntarios y donde se ve qué partes del cerebro se activan de forma en tiempo real. Y entonces se podía ver perfectamente cuando los voluntarios optaban por la mano derecha o por la mano izquierda a la hora de apretar el botón. Bueno, pues lo que descubrieron es que las decisiones se toman primero en el inconsciente y después, hasta 10 segundos después, por cierto, son traducidas a una decisión consciente. Es decir, el inconsciente produce las decisiones, parece que es lo que está ocurriendo, y se las transmite al consciente, lo cual le puede llevar hasta 10 segundos, 3 segundos, 5 segundos, 8 segundos, hasta 10 segundos le puede llevar, hasta que el consciente se entera de lo que de la decisión que el inconsciente ha producido, se la apropia como suya y dice, pues yo he decidido apretar el botón derecho. Y él piensa que en ese momento ha apretado el botón derecho. Claro, esto lleva a muchos neurocientíficos a plantear si muchas de nuestras decisiones que nos parecen conscientes son inconscientes, con lo cual esto podría plantear el tema del libre albedrío
como que pueda no existir, y de hecho hay mucha polémica y mucha experimentación alrededor de esto, y hay muchos neurocientíficos que dicen que no existe el libre albedrío, que realmente todas nuestras decisiones vienen del inconsciente. Bueno, lo que han sacado en conclusiones es que la inmensa mayoría, como digo, de las actividades cerebrales discurren inconscientemente. De hecho, dicen que la consciencia sería muy poquito, la parte consciente de nuestra mente sería 0,1% de toda la actividad cerebral, pues algo como un iceberg, es decir, la parte inconsciente es la grande, la que no conocemos, la que no vemos, la que no comprendemos, y el consciente es la parte que emerge sobre el mar, que es la que vemos, ¿no? Es decir, que parece que el inconsciente es lo que más funciona en nuestra mente. Claro que el misterio ahora es qué es el inconsciente, dónde se ubica supuestamente en el cerebro, que es lo que dicen los investigadores, pero todavía no se tiene claro dónde, cómo funciona y cómo se comunica con el consciente, es decir, toda este proceso todavía no se tiene una explicación clara. Bueno, pues vamos a seguir con más fenómenos, más misterios de la conciencia y vamos a ver si tienen explicación los fenómenos paranormales. Bueno, los fenómenos paranormales se han explicado aquí bastantes veces y yo lo he explicado en bastantes charlas. He hablado de la telepatía, esa comunicación de persona a persona, de persona a animal o de persona a máquinas, como hemos visto antes con el proyecto Conciencia Global. Hemos hablado de la precognición, la capacidad de ver acontecimientos que van a ocurrir en el futuro, de la clarividencia, de ver cosas que están en otro sitio y que no están al alcance de mi vista, de la psicoquinesis, la capacidad de mover objetos con la mente, de los poltergeist, también la capacidad de mover objetos, producir ruidos, con el inconsciente, puesto que la mayoría de los poltergeist son producidos por personas inconscientemente, pero pueden mover objetos inmensos, además, en algunos casos. O hemos hablado de la inedia, la capacidad de un organismo de subsistir sin comer e incluso sin beber durante mucho tiempo, lo cual es inexplicable para la ciencia médica. Hemos hablado de la levitación, la capacidad de un cuerpo de subir, de levitar sin que esté sostenido por nada, es decir, contra la ley de la gravitación, de la curación psíquica, etc. Hemos hablado de muchos de estos fenómenos paranormales, de los cuales hay numerosos casos muy bien investigados que avalan que son fenómenos extraños pero reales, es decir, son fenómenos que no voy a decir que están a la orden del día, pero que sí ocurren con frecuencia entre los seres humanos, ¿no? Bueno, desde luego de estos misteriosos fenómenos parece deducirse que la mente o conciencia va más allá del mero funcionamiento electroquímico del cerebro, es decir, el hecho de que, por ejemplo, con la psicoquinesis yo logre hacer mover un objeto, pues esto va mucho más allá de unas neuronas que se comunican electroquímicamente entre ellas. Algo más tiene que haber, desde luego, para explicar estos fenómenos. Pero hasta la fecha, estos fenómenos paranormales siguen siendo inexplicables para la ciencia. Bueno, pues vamos a ir acabando estos misterios de la ciencia con si sobrevive la conciencia a la muerte. Desde luego, la mayoría de religiones lo tienen muy claro, creen que existe un espíritu que acompaña al cuerpo físico y que sobrevive a la muerte, y que nuestra conciencia, nuestro yo, estaría asociada a ese espíritu, por lo que al morir se conservaría esa conciencia, ese ego, en otra vida del más allá, en la vida del más allá, en el cielo, en donde fuere, según la religión, ¿no? Pero claro, la ciencia a esto no le cuadra. Primero, porque dice que no hay ninguna prueba científica de la existencia de este supuesto espíritu que sobrevive a la muerte, ¿no? Y que nuestra mente, dice la ciencia, está producida por el cerebro, con lo cual, pues cuando muere el cerebro, cuando morimos, muere el cerebro, se destruye y desaparece, por tanto, la conciencia y todo nuestro ego, nuestra memoria, todo lo que hemos sido en la vida. Esto es lo que dice la ciencia, ¿no? Pero
hay fenómenos que parecen, y digo parecen, demostrar que la mente o conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, de las cuales aquí se hablaba en varias charlas, yo hablé en una de ellas, que titulé El ADN de los espíritus. Hablé de las experiencias cercanas a la muerte, de estas que en el momento en que se está produciendo un ataque al corazón, por ejemplo, el individuo se ve fuera del cuerpo, viendo todo el entorno que rodea a los médicos, por ejemplo, que lo están tratando de reanimar, que luego van hacia una luz, que luego se encuentran con familiares ya fallecidos, toda esta famosa experiencia cercana a la muerte, que, como digo, no voy a entrar en detalles, se han explicado varias veces aquí. O las experiencias de muerte compartida, que viven no solo un moribundo, alguien que está en el lecho de muerte, sino que la viven también personas que están al lado del moribundo, que salen del cuerpo, los dos viajan y el moribundo pues viaja más allá cuando el acompañante, que ha salido también de su cuerpo, vuelve a su cuerpo, ¿no? Dejando, por así decirlo, al espíritu del moribundo, que ya ha muerto definitivamente, que vaya a ese otro sitio del más allá, ¿no? Bueno, las experiencias extracorpóreas, que también están muy comprobadas, o los fantasmas. De todo esto yo he hablado aquí, en una de las charlas, por ejemplo, el ADN de los espíritus. De luego, estas experiencias son tan extrañas, tan complejas, que están siendo estudiadas por muchos médicos y neurocientíficos, porque no ven ninguna explicación basada en cómo funciona el cerebro, de explicar estas experiencias tan extrañas, ¿no? Pero desde luego, estas experiencias, estos fenómenos, parecen confirmar la existencia de un alma o espíritu que es como un doble etéreo que acompaña a nuestro cuerpo físico y que se separa de él de forma definitiva, supuestamente, en el momento de la muerte, ¿no? Y pasa a vivir otra vida diferente de la vida terrenal, en ese más allá supuesto que parece existir, ¿no? Es decir, parecen confirmar la existencia de un alma-espíritu que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. En cualquier caso, como digo, esto se está investigando mucho por la ciencia, por muchos neurocientíficos y sobre todo muchos médicos, pero sigue siendo un misterio para la ciencia. Bueno, pues igual que hice con el universo y con la vida, pues también tenemos un montón de preguntas sin respuesta para la conciencia. ¿Cómo se produce la conciencia? ¿Cómo actúa la mente sobre el cuerpo? ¿Si traspasa la conciencia los límites del cuerpo? ¿Si son conscientes nuestras decisiones? ¿Qué explicación tienen los fenómenos paranormales? ¿Si sobrevive la conciencia a la muerte? Pues son preguntas que hoy por hoy la ciencia no tiene ninguna respuesta para ellas. Bueno, pues acabamos ya con un resumen y unas conclusiones. Hemos hablado de los misterios del universo, de la vida y de la conciencia. Pues vamos a ver cómo resumimos y concluimos. La ciencia, desde luego, pese a sus grandes progresos, que ya dijimos el primer día que ha avanzado muchísimo, ha avanzado la ciencia, y lo vemos en la tecnología que nos rodea, que se deduce de la ciencia. Pese a sus grandes progresos, como digo, no ha logrado ofrecer todas las explicaciones que desearíamos sobre el mundo que nos rodea. Ya hablamos de muchas preguntas que todavía tiene el universo sin respuesta, hoy hemos visto de la vida y de la conciencia. Hay montones de preguntas que todavía no tienen explicación, ¿no? Y es más, cuanto más avanza la ciencia, van apareciendo más y mayores interrogantes. Hablamos el otro día del universo y de la materia oscura y de la energía oscura, que componen el 95% del universo, es decir, el 95% del universo ignoramos lo que es. Y eso se ha descubierto muy recientemente. Se pensaba que el universo se componía por materia y energía de la que conocemos, de los átomos, de las moléculas, de la luz que nos llega, ¿no? Pero se ha descubierto que hay una materia enigmática y que hay una energía enigmática que desgarra el universo, que está separando el universo
a una velocidad vertiginosa y que no se sabe de qué es. Es decir, aparecen interrogantes cada vez mayores, más grandes, como digo, el 95% del universo desconocido, y que hoy por hoy no tienen explicación. Es más, cuanto más creemos saber, más cuenta nos damos de nuestra ignorancia, de nuestra inmensa ignorancia. Pues un poco el yo solo sé que no sé nada atribuido a Sócrates, ¿no? Por eso, una pregunta clave es: ¿conseguirá la ciencia alguna vez dar respuestas satisfactorias a todos los misterios del mundo? Porque es que cada vez que avanzamos aparecen otros y más gordos, por así decirlo, con lo cual pues es una pregunta que parece que tiene hoy por hoy ninguna respuesta. Como dice la canción de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, es algo que el ser humano se ha ido preguntando desde las primeras civilizaciones, ¿no? Paul Gauguin ya hizo este cuadro en 1897, desde el nacimiento a la senectud, que tituló en francés de esta forma: de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, ¿no? Son preguntas que hoy por hoy la ciencia sigue sin tener respuestas sobre ellas. Desde luego, viendo los numerosos misterios, que los hemos ido a lo largo de las dos charlas viendo, del universo, de la vida y la conciencia, que aún no están resueltos, pues, en mi opinión, tenemos que hacernos preguntas más profundas. Por ejemplo, ¿es real lo que apreciamos del mundo que nos rodea? O, como dicen algunos, estamos en un mundo simulado, el famoso Matrix, en que realmente estamos aquí como marionetas que alguien está haciéndonos, digamos, en un teatro simulado, ¿no? Y todo el universo y todo lo que nos rodea y los seres humanos y todos los seres vivos son algo simulado, ¿no? Bueno, esto es una pregunta que hoy, lógicamente, no tiene ni mucho menos respuesta, ¿no? O otra pregunta: ¿cuál es la naturaleza profunda del orden y de la inteligencia que se percibe en el universo, en la vida y en la conciencia? Porque, desde luego, cada vez se ve que hay más orden, más inteligencia en el universo. De hecho, la vida ha tendido a la inteligencia. ¿Por qué? ¿Por qué esta tendencia a la inteligencia? Esta orden y esta inteligencia, ¿por qué? ¿De dónde viene esto en el universo, en la vida y en la conciencia? Pues son preguntas más fundamentales que hoy por hoy no tienen respuesta. Por ejemplo, relacionado con estas preguntas, este físico y filósofo francés, muy famoso en Francia, fallecido recientemente, en 2015, Bernard d'Espagnat, este hombre decía: la ciencia no describe lo que existe, sino solo su apariencia. Todo lo que revelan la física, los átomos, las partículas, no constituye la realidad propiamente dicha, sino solo una imagen velada de dicha realidad. La realidad absoluta nos es fundamentalmente desconocida y quizás siempre seguirá siendo misteriosa. Es decir, este hombre, un gran científico francés, hablaba de que probablemente esté todo, solo vemos lo que nos dejan ver de alguna forma y que probablemente lo fundamental no lo lleguemos a ver nunca, siga siendo un misterio, ¿no? Bueno, como dice Alaska, ¿dónde está nuestro rol? Desde luego es muy probable que muchas ideas científicas actuales sobre la física cuántica, la cosmología, la biología o la neurociencia, disciplinas relacionadas con todo lo que hemos hablado a lo largo de las dos charlas, sean erróneas y acaben siendo desechadas con nuevos cambios de paradigma, nuevas teorías que obliguen a tirar lo que tenemos, las teorías actuales, las vigentes, y inventar nuevas teorías. Es posible que en el futuro se produzca una revolución trascendental que modifique toda nuestra concepción de la realidad, es decir, descubramos por fin eso que nos está velado actualmente y que veamos el fundamento de todo. Porque desde luego se observa que la naturaleza y las leyes que dependen de ella tienden hacia la conciencia, es decir, todo el universo parece que tiende hacia la conciencia.
la vida, todo tiende hacia la conciencia. Es más, algunos científicos piensan que la base del universo sea la conciencia, es decir, no es la materia, la energía, sino que la conciencia es a lo primigenio del universo. Aquí yo recuerdo lo que decía un colega mío, yo he trabajado toda la vida en IBM, con mi vida profesional, y un colega mío que fue premio Nobel por el descubrimiento, trabajaba en un laboratorio de IBM en Zúrich, recibió el premio Nobel por el descubrimiento del microscopio de efecto túnel, uno de los efectos claves de la física cuántica. Bueno, pues este hombre, en una discusión que había, le preguntaron hasta dónde llegaba la conciencia, si solo la tenía el ser humano o había conciencia más allá. Y este hombre concluía que la conciencia está no solo en los humanos y en los seres vivos, sino que probablemente exista hasta en la mínima partícula atómica. Y quizás esto pueda ser así, porque hay un experimento, en el informe que yo mandaré por email, hablo de ese experimento, que alguna vez yo he contado aquí, el famoso experimento de las rendijas. Cuando, por ejemplo, fotones o electrones atraviesan dos rendijas, se ve en una pantalla posterior lo típico de ondas, en que hay ondas oscuras y ondas claras típicas de comportamiento como onda de los fotones o de los electrones o de los protones o lo que se lance por esas dos rendijas, ¿no? Pero lo que se observa es que si yo estoy lanzando, además los últimos experimentos lanzan estas partículas de una en una para que no haya interferencia entre ellas y aún así parece que pasan por las dos rendijas, se interfieren detrás y hacen los claroscuros de las ondas, ¿no? Pues lo que ocurre es que si yo pongo un aparato antes de que las partículas, en el momento justo de que las partículas salgan para ir hacia las dos rendijas y empiezo a tratar de contarlas, automáticamente las partículas dejan de comportarse como ondas y se comportan como partículas y ya no se crean los claroscuros, es decir, se dan cuenta de que las están observando, lo cual es una cosa extrañísima para un fotón o para un electrón que se ha lanzado desde un generador. Esto es algo que no tiene explicación hoy por hoy, ¿no? Es decir, que probablemente las partículas tengan conciencia y que por tanto la conciencia sea la base del universo, pero estoy lógicamente especulando. Bueno, este físico holandés, Hendrik Casimir, este hombre famoso por el efecto Casimir, de un efecto cuántico, no voy a entrar en detalle de cuál es, este hombre, tras el descubrimiento del positrón, después de que había sido predicho, se predijo a final de los años 30 y se descubrió unos cuantos años después, el positrón es la antipartícula del electrón, es igual que el electrón pero con carga positiva. Pues bueno, se había predicho por las teorías que se tenían en aquel momento y después se descubrió. Pues este hombre, después del descubrimiento, hizo esta reflexión. Dice, a veces casi parece que las teorías no son una descripción de una realidad casi inaccesible, sino que lo que llamamos realidad es un resultado de la teoría. Claro, es quiere decir como si el positrón realmente existiera porque una teoría inventada por los humanos decidió que tenía que existir, lo cual es de locos, desde luego para la ciencia. Pero este hombre, un gran físico, hablaba de este tipo de cosas. O sea, es como si nuestra mente o conciencia creara o modificara el universo, que por cierto es lo que ocurre con el mundo cuántico, como ya hemos visto. El mundo cuántico cambia totalmente, modifica totalmente, altera el mundo de las partículas. El mundo cuántico, digo, lo altera profundamente la conciencia, el ser humano que lo observa, ¿no? Y claro, la pregunta que yo ya hacía antes es, ¿ocurrirá también en el mundo clásico que nos rodea, en este mundo que tenemos a nuestro alrededor? Pues bueno, es una pregunta que, como decía antes, no tiene respuesta. Relacionado con esto, este físico también muy famoso, Martin Rees, de la Universidad de Cambridge, se especulaba con relación a la conciencia en el mundo que nos rodea. Él decía, en el principio solo había probabilidades. El universo solo podía acceder a la existencia si alguien lo observaba. Fijaros, solo podía acceder a la existencia si alguien lo observaba.
no importa que los observadores aparecieran varios miles de millones de años más tarde. El ser humano, que es el que está observando ahora nuestro universo, no importa que los observadores aparecieran varios miles de millones de años más tarde. El universo existe porque tenemos conciencia de él, porque nosotros los seres humanos lo observamos. Claro, esto es una afirmación, desde luego, que entra más en el terreno de la filosofía que de la ciencia, pero lo dice un gran científico de la Universidad de Cambridge. Entonces, claro, esto nos lleva a preguntarnos cosas como, ¿será el universo como es porque nosotros lo observamos? Y si no lo observáramos sería de otra forma. Ya Einstein, cuando discutía con los físicos cuánticos de su época, que los otros decían, las cosas no existen hasta que las observamos. El hombre decía, vamos, no me digáis chorradas, decía de alguna forma, que la luna, si no la miro, no va a estar ahí. Pues lógicamente, a nuestra lógica parece claro lo que decía Einstein, pero los físicos cuánticos dicen que las cosas, al menos en el mundo cuántico, es así, con lo cual la pregunta es, ¿será el universo como es porque nosotros lo observamos? ¿Será el universo así, de la forma que lo vemos, porque creemos que es así? Pues estas preguntas tienen mucha enjundia y, desde luego, parecen más filosóficas que científicas, pero son los científicos los que se las hacen. Siguiendo con este tipo de planteamientos, este famoso físico y astrónomo y matemático británico, Sir James Jeans, insistió en el curso del conocimiento se enfrenta a una realidad no mecánica. El universo empieza a parecerse más a un gran pensamiento que a una máquina. La mente deja de parecer un intruso accidental en el reino de la materia. Deberíamos, en cambio, honrarla como a creadora y gobernadora del reino de la materia. Vuelve a insistir en lo mismo que decían estos otros científicos. Desde luego, hoy lo tenemos claro, la ciencia quizás no tenga todas las respuestas, y hoy hay un montón de preguntas que no tienen respuesta, como hemos ido viendo a lo largo de las dos charlas. Esto lo expresaba este Richard Feynman, este gran físico, el de la teoría electrodinámica cuántica, que trabajó en el Caltech, que, por ejemplo, trabajan los investigadores de la serie de Big Bang Theory, la serie esta que yo he comentado varias veces que soy un fan de ella. Pues bueno, este Richard Feynman trabajó allí y decía, si uno espera que la ciencia ofrezca todas las respuestas a las maravillosas preguntas acerca de qué somos, a dónde vamos o cuál es el significado del universo, creo que podría desilusionarse fácilmente y buscar respuestas místicas a estas cuestiones, es decir, recurrir a Dios para explicar esto que mucha gente recurría a ello hace pocos años, y hay todavía muchos científicos que todavía recurren a Dios para explicar lo que no encuentran, lo que no explican, pero lógicamente la ciencia no puede recurrir a Dios, porque recurrir a Dios para explicar el significado del universo no es caer en la teoría del Dios tapa agujeros para explicar lo que la ciencia no puede hacer. Esto es lo que antes se hacía con los dioses de los griegos, de los romanos, etc. Lo que no tenía explicación, pues había un Dios que lo creaba, ¿no? Claro que a mí, que soy de ciencias y técnico y dedicado a la informática toda mi vida, pues me surge enseguida la siguiente pregunta. ¿Y de dónde surgió ese Dios? ¿Existió siempre? ¿Cómo es posible que existiera siempre? Es decir, surge de nuevo la pregunta que vuelve a entrar en el bucle, ¿no? Pero relacionado con esto, grandes científicos, como por ejemplo Sir Fred Hoyle, que ya he hablado de él antes, este era un reconocido ateo británico, ya fallecido. Decía, un superintelecto ha estado jugando con la física además de la química y la biología. Claro, cuando decía un superintelecto, lógicamente estaba pensando algo como un Dios creador, ¿no? O el físico Paul Davies, que ha pasado de promover el ateísmo a conceder que Paul Davies es un gran físico muy conocido porque tiene muchísimos libros de divulgación científica. Pues este hombre dice, las leyes de la física parecen ser el producto de un diseño muy ingenioso. Parece como si alguien hubiera hecho un ajuste fino de los números de la naturaleza para hacer el universo. La impresión de un diseño es apabullante. Si hay un diseño, tiene que haber un diseñador y, por tanto, está hablando de que parece que
hay alguien, un Dios creador o alguien que está moviendo los hilos de todo este universo, ¿no? O el matemático Roger Penrose, famoso matemático británico de Cambridge. Este hombre decía: yo diría que el universo tiene un propósito, no está ahí solo por azar, como si hubiera sido creado, como dicen algunas religiones, con el propósito del ser humano, en fin, todo este tipo de cosas. Pero estos son científicos y además grandes científicos, pero que claro, ante las preguntas, muchas preguntas que nos hemos hecho y que ellos se hacen, pues empiezan a pensar de esta forma. Desde luego, a mi mente técnico-científica que he comentado antes, dedicado, ingeniero de telecomunicación, dedicado a la informática toda la vida, pues no le cuadra muy bien que el universo haya aparecido por azar, que es lo que se dice, ese azar, fluctuación cuántica del vacío del Big Bang, que el universo tenga un ajuste tan sorprendente que ha permitido generar la vida y al ser humano también por azar, que la vida se haya originado por azar, que la evolución de los seres vivos hasta llegar al ser humano con su extraordinaria mente y conciencia también haya sido por azar, pues estos azares tras azares a mí me llaman muchísimo la atención. No me cuadran bien. En resumen, y con esto acabo, ¿es creíble que todo haya aparecido por azar desde la nada, desde ese universo, desde el Big Bang que apareció de la nada, de ese vacío cuántico que hablamos el otro día? ¿Es posible que la conciencia sea la base de ese todo, como empiezan a decir algunos científicos? Decir que la base de todo, que lo que existió al principio era una conciencia y que eso es lo que creó todo, ese universo con todo lo que contiene. ¿Será esa conciencia la de un supuesto Dios creador? Bueno, pues estas son preguntas de calado que habría que intentar contestar. Pero, en mi opinión, después de estas preguntas y de las muchas que nos hemos hecho antes, yo creo que ignoramos algo fundamental, algo básico en nuestro universo, en nuestro mundo, que permanece velado, como decía este físico francés, español. Es decir, hay algo que no conocemos, que está en las raíces de todo lo que vemos, de todo nuestro universo, la vida y la conciencia que radican en él. Y yo espero que algún día la ciencia lo descubra, pero desde luego estoy seguro que está todavía lejos de descubrirlo. Pues nada más.